compañía pues de un grupo de amigos que son precisamente lo que hace el Club de la Naftalina y de alguna forma lo que trata es de tocar la fibra más sensible pues de una sociedad eh, que debe evitar el caer derrotada pues por el materialismo, por la sociedad de la información, por esta era digital que parece que nos está haciendo cada vez más inhumanos o nos está deshumanizando. Y qué curioso que ahora actualmente pues estamos viviendo en la famosa sociedad de la información, que estamos intercomunicados y que podemos decir que también estamos intrarrelacionados, pero al mismo tiempo también la soledad ha ido creciendo. Y eso habla de que hay un vacío permanente que no se está llenando dentro de las relaciones humanas actuales, ¿no? Desde luego es un tema de bastante actualidad. Claudia, esto en cuanto a referido al Club de la Naftalina, Florentino, nos decías que tú resides en Málaga. No sé si, digamos, quieres ampliarnos respecto a tu trayectoria literaria, hablarnos, bueno, pues qué has hecho hasta este punto y así te podemos conocer mejor. Claro que sí, mira, yo soy periodista, soy economista, soy corresponsal en España y bueno, este es mi tercer libro. El primer libro es un libro que se llama La política del miedo, es un libro de geopolítica que habla de los atentados del 11 de septiembre. Es una investigación que hice al respecto, pues de todos los bulos que se dijeron cuando fue lo del 11 de septiembre. De hecho, hay un judío sobreviviente de un piso, me parece que fue el 77, que él trabajaba como analista financiero y te acuerdas que uno de los bulos fue el que los judíos no habían ido ese día a trabajar porque eran los que habían perpetrado pues el ataque terrorista, ¿no? Entonces, bueno, es decir que es un libro muy bonito, me gusta mucho y bueno, tiene ahí su sufrimiento también detrás porque hacer el primer ensayo pues tiene su mérito. Luego el segundo libro es un libro de geoeconomía que se llama La órbita del dólar y hablo precisamente en su momento de cómo estaban los diversos países de América Latina pues con diversos grados de dolarización y mucho como partiendo de la hipótesis de si llegaría algún día América Latina a tener una unión monetaria con el dólar, como lo tiene Europa, parte de Europa con la zona Euro, del euro, claro. correcto. Y bueno, desde que yo llegué a España, pues siempre he tenido la inquietud, ¿no?, de desarrollar esa novela, porque como le decía Rocío, yo llego aquí, me encuentro pues con un choque cultural, parte de mi familia materna es española, pero bueno, aunque yo he crecido en México, pues he crecido también pues con una cercanía a España muy profunda, ¿no? Pero sí el choque cultural de que, bueno, ustedes ya conocen México, entonces como latinoamericana somos países en que, bueno, somos muy entrañables en cuanto a las relaciones humanas, ¿no? O sea, un amigo es un amigo para toda la vida, o sea, un amigo es hasta un hermano, ¿no? Lo sentimos tan nuestro. Y en el caso de que a mí me llamó mucho la atención, pues cómo estaban en buena parte, no digo en todos los casos, pero hay una parte de la sociedad que relega a sus mayores, ¿no? Entonces los mayores ya llega un momento en que empiezan a irse a una casa para retirarse, ¿no? A un asilo geriátrico, y hay muchos que pasan a quedar totalmente excluidos, pues no solamente del ámbito familiar, sino también de la sociedad. Lo que le decía a Rocío es que no solamente enfrentan esta dolorosa jubilación económica y productiva, sino que muchas veces también enfrentan pues el desahucio social, ¿no? Y eso es algo lastimoso. Entonces yo empiezo a observar dentro del grupo en el que yo me desarrollo cuando llego a España, que además es un grupo de mayores que van a los toros, muy taurinos, entonces yo empiezo y entro a convivencia con este grupo de mayores y así es como, bueno, pues voy capturando información, ¿no? De todo, de cómo viven, de cómo piensan, de cómo sienten, aunado pues a una investigación periodística que también figura en la novela, aunado pues a esas noticias que vemos y que todavía vemos lamentablemente hoy en día de muere anciano y llevaba 7, 8, 9 meses, 10, 11, 2 años en su casa y nadie durante todo ese tiempo había reparado en que estaba muerto, en que estaba y que hay un cadáver ahí, ¿no? Entonces, todo eso es el Club de la Naftalina, o sea, es una historia muy humanista, es una historia que refleja un periodo en el tiempo de esa España de finales del siglo XX, de esa España bollante, con sus costumbres, de esa España en la que van a hacer al euro, que se siente todopoderosa, que nos está yendo muy bien,
que creemos que no va a haber ninguna nube, ¿no? Que nos ensombrezca el panorama económico de una España materialista, de una España que, como le digo al Rocío, el baile fácil de que te den las hipotecas al momento. La gente tenía una hipoteca de un piso de 50 metros cuadrados, pero estábamos llegando los inmigrantes ahora de Latinoamérica y decían, bueno, oye, ¿por qué no vamos al banco si nos están dando una hipoteca pues mucho más amplia y con tanta facilidad? Pues este piso de 50 metros cuadrados se lo alquilamos a un boliviano, a un ecuatoriano, ¿no? O a un colombiano que está viniendo, se paga con eso la hipoteca y que el banco nos dé otra hipoteca y nos compramos un chalet, Ya, ¿no? claro. Entonces, es decir, para mí también ahí, en esa parte, en ese periodo, 1999 a 2001, que es la etapa que reflejo en la novela, se dio el caldo de cultivo para esa burbuja que después nos explotó en 2007-2008. Bueno, un tema muy, muy actual también comentábamos, Claudia, que tiene raíces con Almería y que además la está buscando, ¿no? Porque cuéntanos su historia. Su abuelo fue republicano, se fue a México, estuvo en Argelia. Cuéntanos cómo está investigando también su historia personal. Sí, fíjate que yo te decía que hace 10 años estuve precisamente aquí en Almería y qué curioso cómo es la vida. Porque mi abuelo, don Julián Palencia González, la última vez que salió de España, pues salió de aquí, de Almería. Y estamos tratando, yo, bueno, pues de hacer una investigación de ver cómo llegó a México. Hace 10 años a mí me contactaron varios de los que son mis primos que quedaron aquí, porque él dejó aquí una mujer con 5 hijos, con 5 hijas. Y esas hijas, pues que son mis tías, ya tienen hijos que son mis primos, somos como de casi de la misma edad. Y un día me hablaron a Madrid y me dijeron, oye, ¿tú eres Claudia Luna Palencia? No, pues sí. Pues yo soy Luis Francisco Rodríguez Palencia, soy tu primo. Y bueno, fue muy bonito. Y yo vine a Almería, conocí a toda la familia. Pero nos falta atar cabos, Rocío. Es decir, a mí me han proporcionado información aquí de cómo era la vida de mi abuelo durante, pues antes en España, cuando él ha estado aquí, pues haciendo una vida familiar, y qué ha pasado, y se rompe el vínculo, porque ellos solamente llegan a recibir alguna información, y las cartas o las fotos que manda mi abuelo son precisamente de Argelia, en un campo de concentración en Buarfa, donde él se dedicó a participar en la construcción del tren transahariano. Y luego saben que él está en México, que ha llegado a México. Efectivamente, mi abuelo llegó en el último barco que mandó el presidente Lázaro Cárdenas, llegó muy enfermo de tuberculosis, estuvo un tiempo enfermo, etcétera. Y luego él conoce a mi abuela María de la Luz Salinas Bernal, que era una mujer michoacana preciosa, y se enamora de ella y se casan y funda una familia que, bueno, pues ahora yo vengo de esa parte de la familia. Pero hay muchos vínculos, o sea, hay mucha parte de la historia que yo estoy tratando como de construir. ¿Cómo es que llegó mi abuelo a Argelia? Entonces ahora pues estoy precisamente, mi hipótesis es que cuando él ya vio que las fuerzas franquistas estaban ganando y venían a por ellos, que él salió pues directamente a Argelia, ¿no? Entonces ahora tengo que determinar cómo llegó a Argelia, si había ese ferry que hay en la actualidad, contactar pues a otros grupos o de las personas con los que él estuvo, reconstruir esa parte hasta saber cómo también es que llegó a México, ¿no? Y bueno, en México a mí lo que me platican es que muchas veces lo mandaron llamar de gobernación, como del Ministerio del Interior, porque había pues como órdenes de extradición de parte de España, ¿no? Entonces también esa parte me interesa saber por qué lo había. La mujer que él dejó aquí, María, que ya falleció, sus hijas y mis primos me platican pues que muchas veces llegaban las fuerzas franquistas, la sacaban de madrugada y la interrogaban y le decían, ¿y dónde está Julián? ¿Y dónde está Julián? ¿No? La hostigaban hasta que ella dijo, no, pues él está muerto, yo soy viuda y no sé nada, nace nada Uh más -huh. de él, ¿no? Entonces es la parte que queremos saber, por qué había ese hostigamiento? ¿Qué nivel de participación llegó él a tener como republicano masón
y estamos pues estoy yo en esa parte de reconstruir la historia pues para posiblemente pues novelarla, ¿no? Ujú. Bueno, Claudia, pues vamos a estar a las 7 en la librería Picasso y bueno, desde aquí lanzamos un aviso que si alguien conoce parte de esa historia, que se acerque, tú le cuentas el libro, te cuente parte de tu historia, porque Claro, podría ser que alguien no escuchara, lo claro, supiera y claro. se acercara a la librería Picasso a las 7 de la tarde. Están todos invitados, entrada libre para escuchar y ver a Claudia y para contarnos su historia de su libro, sus historias también personales y de su vida. Gracias, Claudia, Al por estar contrario, aquí en los Almería. esperamos hoy a las 7 de la tarde en la librería Picasso de Reyes Católicos. Se presenta el Club de la Naftalina y es un libro pues que desnuda el rostro de la soledad en la España de finales del siglo XX. No los va a dejar indiferentes. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Rocío. Claudia. Gracias a Canal Sur. Muchas gracias. Listo.